Continuamos conversando periodísticamente y en esta edición tenemos ya como invitada a la jefa de la misión de observación electoral de la Unión Europea, a Renate Weber, quien está con nosotros para compartir también periodísticamente hoy. Renate, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación, un placer. Bueno, están haciendo una observación electoral que no se va a reducir solamente al día de las elecciones, sino que tiene que ver con un proceso que estamos viviendo en Paraguay. Sí, así se hace en cada misión de la Unión Europea. Son misiones largas, de casi 3 meses, y también contamos con un número más grande de personas porque unos son expertos en varios asuntos, ¿no? Legales, electorales, de sociedad civil, de medios de comunicación, y otros son observadores de largo plazo, ¿no? Que están en un país varias semanas, más de un mes, para observar también al nivel local cómo se desarrolla un proceso electoral, porque no se trata solamente del día de la votación, eso es muy importante, pero también se trata de la campaña electoral, de financiamiento de campaña electoral y de ver cómo se gasta todo, y también de cómo actúan los medios de comunicación en las redes sociales ahora, así que es mucho trabajo y necesitamos tiempo y recursos. Recién hizo un énfasis especial cuando dijo, y financiamiento de las campañas electorales. Sí. Le voy a preguntar, pero primero quiero compartir un perfil que preparamos desde la producción sobre la jefa de la misión de observadores de la Unión Europea. Renate Weber se graduó de la Facultad de Derecho de la Universidad de Bucarest, Rumania, en 1979. Es miembro del Colegio de Abogados de Bucarest y académica visitante del Centro para el Estudio de Derechos Humanos de la Universidad de Columbia en Nueva York. Acumula amplia experiencia en materia de observación internacional de elecciones, habiendo sido jefa de misiones de observación electoral de la Unión Europea en Bolivia, Burundi, Paraguay, Perú y Ecuador. Su carrera política comenzó en 2007 y ese mismo año fue elegida diputada del Parlamento Europeo por el Partido Nacional Liberal de Rumania, siendo reelegida en 2009 y en 2014. Actualmente, Renate Weber es diputada independiente en el Parlamento Europeo y miembro pleno de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales. Además, miembro suplente en el Subcomité de Derechos Humanos. Gracias a su experiencia previa en la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos del Interior, Renate Weber es una eurodiputada de referencia en temas relacionados con la libertad de circulación, asilo, migración, estándares en medios de comunicación, derechos humanos y libertades civiles. Renate Weber es además miembro de la delegación de la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana y vicepresidenta de la Comisión Parlamentaria Mixta Unión Europea-Chile y coordinadora de la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana por el Grupo ALDE, Alianza de los Liberales y Demócratas por Europa. Bueno, le decía, hizo énfasis cuando dijo de la financiación de las campañas. Sí. ¿Por qué ese énfasis? Porque hoy en día la verdad es que en todos los lugares del mundo se habla mucho de la corrupción, y esto claro que tiene que ver algo con la transparencia de financiamiento de partidos políticos y de campañas electorales en todos los lugares. Hay una percepción en la ciudadanía hoy que es necesario ser más transparente y de verdad fiscalizar con firmeza cómo se gastan todo el dinero. ¿Y qué encontraron en Paraguay hasta aquí, por lo que pudieron ver? Bueno, en ese momento sabemos que la ley que es de 2012 se aplica por la primera vez en las elecciones presidenciales. Y es importante ver, hemos hablado con varios partidos políticos y vamos a continuar a hacerlo, ver cómo entiendan ellos el cumplimiento con los requisitos de la ley, con la rendición de cuentas, pero al mismo tiempo hablamos también con el Tribunal Superior de Justicia Electoral, porque en ese tribunal hay una unidad especializada en esto. Es la primera vez y yo la verdad no espero milagros, pero espero un comportamiento adecuado de los partidos políticos. El problema que aún tenemos aquí es que en las internas de los partidos políticos no entra el control de la financiación, un control exhaustivo, decimos. Sí en las generales.
Sí, pero normal sería de hacerlo todo el tiempo, porque esto es dinero, no importa si es dinero como subsidios del Estado, y nosotros siempre hemos apoyado un financiamiento público, pero se trata también del dinero privado, y es importante de dónde viene este dinero privado, ¿no? ¿Cuáles son las fuentes? Porque yo recuerdo que en 2013 había muchas acusaciones de dinero de narcotráfico. Ahora no veo tanto, al menos en la campaña, tantas acusaciones, pero es importante saber exactamente cuáles son las fuentes de financiamiento. Y yo creo que que pasa en el continente latinoamericano con todo lo de Odebrecht, y se ve en todos los países. Claro que necesitamos límites y mucha transparencia, y también un poder adecuado de fiscalizar con eficaz todo esto. Usted observó procesos electorales, decía el currículum, en Bolivia, Burundi, en otros países. En Perú. En Perú. Y en el caso paraguayo, ¿qué particularidades se encuentran? Ya a nivel personal se lo pregunto. Bueno, creo que en Paraguay lo que hemos visto, y ya todavía lo vemos, es que son partidos políticos más fuertes, como partidos políticos, ¿no? Que conocen, al menos conocía el electorado de cada uno. Esta vez yo creo que sería muy interesante ver cómo serán la cosa con esta nueva generación, ¿no? Casi 400.000 jóvenes que van a votar, o que deberían votar por la primera vez. Ojalá que lo hagan en día de la votación. Pero eso es una particularidad de Paraguay, que tiene partidos políticos bien articulados. Por otro lado, hay una diferencia, pienso yo, y de cómo lo veo, entre el medio urbano en las ciudades y en el campo, porque es un país con sus particularidades. Por eso estamos también con los observadores en todos los departamentos para ver lo que pasa a este nivel. ¿Qué más? ¿Han recibido denuncias de corrupción, de intento de compra de operadores políticos, alguna irregularidad? No, hasta ahora la verdad es que no hemos recibido. Estamos muy atentos en lo que es la costumbre, una muy infeliz costumbre de compra de votos, pero estamos muy atentos en esto porque sabemos muy bien que en 2013 esto pasó. Incluso mis colegas del Parlamento Europeo, la verdad, asistieron en unas situaciones así, y eso no debería continuar para nada. Pero por ahora estamos analizando las leyes que han cambiado en los últimos años y ver cómo es todo este proceso. Y por ahora estamos muy contentos con la apertura del Tribunal de Justicia Electoral, porque la verdad nos reciben bien y nos contesta a las preguntas, y esto es muy importante. ¿Y del tratamiento periodístico de la información electoral? ¿Tienen algún análisis hecho ya de cómo tratamos los periodistas la información en esta época de campaña? Te va a gustar mucho Sí. al final de, Sobre de, todo pensando de en el esta ciudadano. misión. No, pero te va a gustar mucho al final de esta misión, porque tenemos un punto de monitoreo de medios, no solamente de medios clásicos, sino también de las redes sociales. Sí, y vamos a tenerlo en el informe, por seguro, porque es muy importante ver cómo se posicionan los medios de comunicación. ¿Y qué encontraron hasta aquí, digamos, adelantando un poquito ese informe? Bueno, mucho no puedo entrar en eso, pero claro que hay medios que tienen o que pertenecen más a una ideología que a otra, que son más de un lado o de un otro, pero al mismo tiempo, hasta ahora al menos que vemos, es que también hay una prensa neutral, y vemos mucha actividad en las redes sociales. Ojalá que la gente que están tan activos no se limite a dar un like, sino que se van a presentar también para votar, porque es muy importante. Por eso, conversando un poco con usted habla de 400.000 jóvenes que tienen la posibilidad de votar por primera vez. Ocurre que aquí hay un doble escenario. Por un lado, esos jóvenes han sido inscritos unilateralmente, no fueron ellos a inscribirse,
se inscriben automáticamente o son inscritos automáticamente al cumplir los 18 años, entran al padrón sin haber hecho la gestión. Y también aquí está la situación de que tenemos un voto obligatorio, pero sin penas para quien no concurra a votar. Entonces, es un escenario bastante ambiguo el de la participación electoral por estas características. Bueno, es normal que cuando uno cumple 18 años ya se ve en el padrón, porque así lo hacemos en Europa, por ejemplo. No necesitas tú inscribirte, se hace automáticamente. De otro lado, eso no garantiza la presencia en el día de la votación. Por eso digo yo que antes los partidos sabían bastante bien, ¿no?, el electorado de cada uno. No sé si esto va a continuar así en las elecciones de este año, pero lo vamos a ver en menos de 2 semanas al final. Bueno, yo creo que es importante también tener una campaña no solamente de información, sino también de convencer a los jóvenes que se presentan para votar. Y por eso, claro que es importante explicarles cuáles son los programas que les afectan mucho, que les sirven mucho. Y se trata mucho de educación, ¿no?, de empleo, de cosas que son muy importantes para la nueva generación. De las propuestas de campaña, ¿ustedes hacen algún análisis de los ejes sobre los que giran los candidatos o de algún tema específico que quizás tenga algún interés para la Unión Europea o para los observadores en general? No entramos en temas de campaña porque cada país tiene sus prioridades y sabe mejor que nosotros qué es más importante para la ciudadanía. Simplemente al final podemos mencionar, pero no entramos en ver cómo se presenta en el programa de un candidato y de otro candidato, de un partido, de otro partido. Claro que vamos a asistir al debate entre los dos candidatos presidenciales porque es muy interesante cada vez, pero más allá de esto no. Lastimosamente acá tenemos un solo debate que lo ha organizado una ONG porque uno de los candidatos no quiere debatir. Ocurrió varias veces ya en elecciones anteriores y esto sí es un comentario. Vamos a tener un solo debate y a 7 días nada más de las elecciones generales. Me parece algo pobre en términos de calidad democrática. Bueno, la verdad es que normalmente un partido tiene 5 años después de las elecciones para trabajar en un programa, para ampliar el programa, para venir con detalles. Así que la campaña electoral solamente es para convencer a ellos que no están tan convencidos. Que hay un solo debate, bueno, es un problema de Paraguay, pero yo digo que es bien de tener, aunque sea solo un debate, pero de tener un debate, porque hemos visto también países en el mundo donde no hay ningún debate y eso no ayuda. Un debate una semana antes de las elecciones, creo yo que tiene este sentido de mover a ellos que no están tan seguros de cómo votar y de invitarlos de una manera a presentarse. Quiero tocarle un tema porque, bueno, su experiencia como eurodiputada puede aportar algún elemento. En Paraguay tenemos varias elecciones, lo saben ustedes, elegimos presidente, vicepresidente, senadores, diputados, gobernadores, miembros de junta departamental y también parlamentarios del Mercosur. Sin embargo, ese probablemente, a mi modo de ver las cosas, es el debate que más relegado ha quedado, quizás porque tampoco es un cargo que se crea constitucionalmente, se crea a partir de una ley que establece la calidad de los parlamentarios del Mercosur. Es el equivalente a los eurodiputados. ¿Cómo enriquecer ese debate? ¿Cómo sentirnos parte de ese juego en disputa? Porque, y le quiero terminar la opinión, ocurre que en nuestro país suelen decir que en política exterior, o la política exterior no gana unas elecciones o no sirve para ganar unas elecciones, pero son 18 personas a las que se va a elegir el domingo para representarnos ante el Mercosur. Sabes, yo venía a Paraguay desde Panamá, porque en Panamá hemos tenido exactamente la reunión Eurolat, con la participación de también colegas exactamente de cada bloque regional de América Latina. Y la verdad que fue una muy buena reunión en varias comisiones y yo estoy muy entusiasmada de trabajar también en esta
asamblea de Eurolat. Como has dicho, estoy la coordinadora de mi grupo de Alianza de Liberales y Demócratas, porque es muy importante para tener unos lazos más estrechos entre la Unión Europea y América Latina. Y aunque no lo crees o no lo ves así, tener este tipo de relaciones personales entre eurodiputados y diputados de América Latina, de varios, ¿no?, bloques como de Mercosur o de Parlandino, de Parlacen, es muy importante también en uno de los mensajes que queremos enviar, cómo se trata, ¿no?, de tipo de financiamiento, de transparencia, de limitaciones y de control, porque hablamos mucho de la experiencia que tenemos en la Unión Europea. En la Unión Europea no sabemos todo, ¿no?, pero hemos pasado de etapa a etapa para mejorar el comportamiento. No todos los países, pero muchos de ellos sí. Así que para mí esto es muy importante. Ahora, para la ciudadanía de un país, entender todas estas nuances quizá es un poco más difícil, porque yo lo veo también en mi país y en otros países de Europa, cuando ellos piensan en las elecciones para el Parlamento Europeo, y lo vamos a tener el año que viene. Ay, Bruselas, es tan lejos de nosotros. Exacto. Sí, pero nosotros hacemos legislación que es de cumplimiento. Es vinculante. Sí, en el exactamente. Mercosur todavía no es vinculante. Aquí no es, no, así Todavía. es. Porque Salvo el 2020, que ahí... Sí, exactamente. Eso es importante ver cómo se desarrolla, porque una cosa es esta asamblea Eurolat y otras cosas son las asambleas locales de cada región. Y la Unión Europea empezó así, con un parlamento que no tenía ningún poder. Eso lo hemos cambiado hace unos años, no muchos años, pero ahora sí que tenemos esta fuerza, y la verdad es que yo no me imagino Europa sin la Unión Europea. Y yo creo que sí, este tipo bueno, que no se va a repetir así, pero yo creo que es una forma de trabajar también en lo que significa esta cooperación al nivel de América Latina. Un tema que se ha debatido en nuestro país es el de las listas cerradas o bloqueadas. No las abrieron, no existe todavía esa posibilidad, al menos de marcar con un voto preferencial algún candidato dentro de una lista bloqueada. ¿Cuál es su opinión? Bueno, aquí necesito decir que en varios países hemos visto varias formas de votar. En Paraguay hay unas primarias, y esto es importante, porque es un ejercicio democrático. Hay otros países donde simplemente una cúpula, que significa 2 o 3 personas, pone la gente en la lista y ya está. También hemos visto países con este voto preferencial. A veces cuando hay un voto preferencial hay una pelea más fuerte entre los candidatos, exactamente, aunque normal sería cuando es la campaña electoral de tener adversarios de otros partidos. En la Unión Europea yo creo que solamente 7 países tienen este tipo de lista donde tú como ciudadano puedes elegir, y en unos países funciona muy bien, es verdad. Es un debate interno, por favor, hágalo. Porque hágalo, los que defienden el funcionamiento de los partidos dicen esto debilita a los partidos como organizaciones sólidas que ofrecen una propuesta electoral. Lo del voto preferencial, porque el partido ya saca una lista de sus internas. Exactamente. Y quienes defienden al ciudadano dicen, no, démosle más poder al ciudadano para que no solo los caciques partidarios definan. Siempre vas a tener argumentos pro y argumentos en contra. Es un debate interno, hágalo. ¿Y a usted qué le gusta particularmente de ambas posibilidades? ¿Le gusta más el sistema de listas cerradas o la posibilidad de alterar el orden o dar un voto preferencial allí? En mi país, por ejemplo, yo no creo que la ciudadanía sería preparada para un voto preferencial, pero a mí que me gusta las internas. Me gusta este tipo de competencia interna en un partido, donde no viene el presidente de un partido para ponerte en la lista y ya está. Porque esto es a veces abusivo, es discrecionario, ¿no? Las internas, sí. ¿Usted se jugaría por
abrir el juego de elegir en las internas entonces. A mí me gustaría en mi país de Sí, tener las son internas. opiniones locales, por eso. Sí. A mí me gustaría. Hay otros países donde también hay internas, una forma de internas, no como aquí, pero una forma al menos más democrática, más abierta. ¿Es la primera vez que está en Paraguay observando elecciones? ¿O estuvo en el 2013? 2013 y la actual. Son dos generales, las municipales no. No, las municipales no. Nosotros estamos observando mucho presidenciales y generales. Ya, y en el 2013, como bien decía usted, hubo acusaciones de que el narcotráfico estaba financiando campañas. Sí, en esa época sí era. Hubo de hecho mucho más denuncias. Pero ¿qué otra diferencia observa con relación a ese proceso? Bueno, que veo yo ahora es un proceso mucho más tranquilo. La verdad que es una campaña bastante tranquila, quizá porque mucho está en las redes sociales, así que no se trata más de tantas asambleas y meetings de campaña. También me parece muy importante el hecho que se aplica esta ley sobre la transparencia y el financiamiento de partidos, y lo vamos a ver. Me habría gustado que unas de nuestras recomendaciones sean de verdad en la práctica de hoy. Por ejemplo, eso de elecciones más inclusivas, ¿no? Cuando hablamos de mujeres, cuando hablamos de personas de pueblos indígenas, no creo que se trata tanto de tener un partido de ellos, sino que ellos se encuentran en las listas de los grandes partidos. Y sabemos que hay una ley de paridad, ¿no?, que se queda en el Parlamento, pero eso es importante decir que importante es el lugar, ¿no?, en la lista, porque si pones lo primero de los hombres y los últimos 10 las mujeres, esta no es paridad para nada. Y aquí tenemos un buen ejemplo de varios países de la Unión Europea donde han empezado con este tipo de ley de paridad, y ya después de unos años, o no sé, 10 años, 15 años, no es más necesario porque la sociedad se acostumbró a hacer las cosas así. Renate, le agradezco mucho que haya compartido con nosotros, ojalá les vaya muy bien. El último grupo queda aquí hasta mayo, nos decía. Sí, hasta 15 de mayo. Hasta 15 de mayo, y después de presentar el informe preliminar, que es el día siguiente de las elecciones, regresamos en junio, pienso yo, con el informe final. Gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias por la invitación. Con nosotros Renate Weber, la jefa de la misión de observadores de la Unión Europea, compartiendo periodísticamente. Nosotros vamos a encontrarnos el próximo martes para hablar, claro, de las elecciones y hacer un análisis de cuál va a ser ese escenario el domingo 22. ¿Cómo quedarían también las fuerzas, tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo? Hasta la próxima semana, que pasen bien.